Capítulo 5. Hombres que experimentaron su portal y buscaron cada día experiencias más profundas con él. A. Madame Guyon. ¿Por qué es tan importante nuestro portal? ¿Tener un tiempo de intimidad diario con el Señor? Porque es en el portal donde tienes experiencias profundas con Él. Estuve leyendo algunas de las cartas de Madame Guyon, una mujer que tuvo experiencias verdaderamente profundas con Dios en su portal. En una de las cartas, ella expresa su completa felicidad en el amor divino, utilizando palabras amorosas. Guyon señala que ese amor la había liberado de manera tal que el mundo le parecía pequeño. Con total certeza, afirma que su amor por Dios es absoluto, reconociendo al Señor como la esencia misma de su vida y su único sustento, incluso en medio de las persecuciones que estaba viviendo. En una segunda carta, Guyon reflexiona sobre los obstáculos del ego, la autocomplacencia y el orgullo. Aconseja buscar la paz no a través del esfuerzo propio, sino mediante el descanso en el Señor, para que Él destruya todo lo que le desagrada. Ella afirma que la única forma de corregir las faltas es abandonarse completamente a Dios y permanecer en su mano. Finalmente, relata una experiencia personal maravillosa en la que describe cómo Dios fue removiendo todas sus cualidades, virtudes, dones, alegrías y fortalezas, hasta dejarla vacía para luego llenarla completamente de Él. Qué maravillosas son las experiencias que tenemos a solas con el Señor en nuestro portal. Te comparto alguno de sus escritos textuales. Y a medida que le llamaba, le buscaba, Él fue quitando mis bellezas, mis dones fueron muriendo, mis fortalezas fueron muriendo. Todo lo bueno que había en mí, Él lo fue arrancando uno a uno en ese encuentro hasta que solamente dejó mi fealdad, y en ese momento en que yo me vi totalmente fea con mis desgracias, Él fue quitando mi fealdad una a una hasta que no quedó ni mi belleza ni mi fealdad. Pero ha de llegar el tiempo cuando la novia se da cuenta de que solo es bella cuando su belleza es la de su novio. Debe aprender que cuando no está la belleza que es Cristo, cualquier otro atisbo de belleza es cosa horrenda. ¿Hacia dónde la lleva el Señor? A contemplar toda la felicidad en el novio y a no ver nada en sí misma. El que ha sido reducido a la nada no debería intentar salir de este estado o vivir como previamente lo había hecho. Debería considerar este estado como algo que ya ni existe en sí mismo. Su obra en nosotros se diseña para que dure toda la vida. Si te miras demasiado a ti mismo, retrasarás tu viaje. Cuanto más tiempo te pases contemplándote a ti mismo, tanto más tiempo perderás. No puedes verte como Dios te ve. Cuando lleguen pensamientos centrados en ti mismo, déjalos pasar sin aferrarte a ellos. Poco a poco pasarán. La cruz se convertirá para ti en un medio de experimentar en lo profundo a tu Señor. Con el tiempo llegará un punto en que la cruz ni siquiera será cruz. Sencillamente, ahora es otra forma de conocer a Cristo. Tu Señor ha prometido cuidar de todos aquellos que se olvidan de sí mismos y se abandonan solo a Él. Y en cuanto a la presencia de Dios, es un sentir tan profundo
que es como si no hubiera ningún sentir. Sin embargo, en lo profundo de ti, tu espíritu vivirá en constancia. Sentir su presencia o no sentirla es ahora cosa irrelevante para tu vida. B. Pablo y Silas. Pablo y Silas se encontraban encarcelados. Ellos habían sido despojados de sus ropas y eran castigados con azotes. A pesar de su situación adversa, a medianoche comenzaron a orar y a cantar himnos, porque tú eres digno. Los demás prisioneros, los que estaban cerca de ellos, les gritaban para callarlos, pero nada detenía el cántico que había en ellos, incluso en las circunstancias más difíciles. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Hechos 16:25. Ellos le cantaban a Dios, no a los presos, y Dios los oía, porque cuando lo ves a Él, los demás también van a escuchar. Tú puedes hacer lo mismo. En momentos de dificultad, cántale al Señor. Deja que Él ponga una canción en tu boca. Ponte un instrumental. Y al hacerlo, no pienses en la deuda ni en los problemas de tus hijos, porque no podrás entrar en el cántico de liberación. Invoca, haz tu canto una y otra vez, hasta que la angustia, el problema y tus lágrimas se vacíen y todo desaparezca, porque entonces Dios mismo comenzará a rodearte. Pablo y Silas cantaron y todos fueron libres, porque cuando dos personas se sumergen en el secreto, todos los que están a su alrededor serán alcanzados a causa de la onda expansiva de la liberación. Cuando tú lo hagas en tu casa, esa onda se expandirá a tus hijos, a tu familia, a toda tu casa. Las cadenas del lugar se cayeron porque hubo dos hombres metidos en el lugar secreto. Pablo y Silas no tenían una banda para adorar. Estaban todos lastimados y sin instrumentos. Pero de repente, el lugar tembló. El carcelero bajó y vio que las puertas de la cárcel estaban abiertas. Sin embargo, no pudo ver ni a Pablo ni a Silas, porque cuando estás en él, nadie te ve. E intentó quitarse la vida. Pero Pablo le gritó: «No te mates». Pablo sintió la desesperación del carcelero que, creyendo que los prisioneros habían escapado, planeaba suicidarse. Sin embargo, asombrosamente, los prisioneros permanecieron quietos en el lugar secreto, porque cuando la onda expansiva de tu cántico de liberación los toca, quedan sujetos a la voz de la autoridad. Nadie entendía qué había pasado, pero no habían sido liberados por una canción, sino por haber estado en el lugar secreto. El carcelero, al escuchar a Pablo y al entrar y ver a todos, cayó de rodillas y preguntó: «¿Qué tengo que hacer para ser salvo?». La respuesta de Pablo fue clara: «Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa». Y allí mismo lo bautizó. Se calcula que una familia promedio estaba compuesta por 70 personas, y todos ellos fueron bautizados. Ese es el lugar secreto donde todos terminarán yendo a encontrarse con el Señor. C. Watchman Nee. Watchman Nee afirma que cuando oras la palabra, la estás experimentando. Eso es Cristo subjetivo. No se trata de leer el versículo
para entender qué significa y luego experimentarlo. Es justamente al revés. Muchos nos criamos con el primer modelo. Antes de leer un versículo, decíamos, voy a ver qué dice el comentario bíblico. Voy a investigar qué dice tal autor. Y nos volvíamos locos porque cada fuente decía algo distinto. Terminábamos sin entender qué quería decir el pasaje. Por eso, como dice Ni, cuando oras la palabra, la estás experimentando. Estás bebiendo ese vaso de agua fresca o de leche. ¿Y qué va a suceder? El Espíritu Santo te va a dar luz para entender ese versículo que estás orando. Y después, cuando te reúnas como cuerpo y leas la palabra, vas a entender todo. ¿Dónde recibes esa sabiduría? En tu portal. Por eso, si no tienes portal, entiendes poco y nada y haces preguntas tontas como ¿acá creen en el pastorado de las mujeres? ¿Está bien armar el arbolito de Navidad? Te quedas enredados con Halloween, con el arbolito, con el ayuno, con las lenguas. Eso ocurre porque Cristo no creció. Te quedas discutiendo recetas en vez de sentarte a comer. Este es el gran problema de los religiosos. Quieren estudiar la palabra, pero no aprendieron a comer a Cristo. D. George Mueller. En una ocasión, George Mueller escribió en su diario, «Hoy tengo mal humor, estoy débil, es que pasé poco tiempo a solas con Cristo». Cuando tengas mal carácter, ve a tu portal y busca al Señor. 2 días más tarde, Mueller escribió, «Ya pasé más tiempo con el Señor, ya estoy mejor, tengo fuerzas. Ahora tengo el carácter de Cristo». ¡Qué impresionante! Este hombre de Dios solía levantarse muy temprano y antes de hacer cualquier cosa, se sentaba con su Biblia y tenía su tiempo de portal. Aparte, también dedicaba tiempo al estudio y otras actividades. Él escribe en su biografía que cuando le faltaba ese tiempo de portal, se daba cuenta de que su carne había crecido y tenía más poder. ¿Qué significa esto? El 99% de los problemas que tienes es porque te falta más de Cristo. No se trata de la gente, del trabajo o del clima. Es porque te falta más de Cristo. Si tuvieses más de Cristo, no es que tendrías menos problemas, sino que volarías por encima de estos, como si no existiesen. El aguijón seguirá presente, pero debes recordar que su gracia es suficiente porque su poder es más grande que tu debilidad. Así que tu verdadero problema es la carencia del aumento de Cristo en tu vida. Has tenido una visión tan limitada del Señor que para ti solo es un momento de bienestar, una sensación pasajera o un instante de sobresalto. El portal es la llave, y lo que experimentes allí lo traerás al cuerpo. Es la ofrenda de tu portal. Así como traes el dinero que obtuviste de la semana, traes al Cristo que ganas en la semana para ofrendárselo al Padre. Sin embargo, si tienes poco portal durante la semana, al venir al cuerpo estarás mirando el techo y cualquier distracción te sacará de disfrutar de Cristo. Cuando aumentas tu relación con el Señor, muchas de las cosas que te suceden son aniquiladas. En estos hombres de Dios, en estos versos,
Hay profundidades grandes y tienes que ir hacia ellas. Tu encuentro con el Señor no puede ser una actividad religiosa, tampoco una oración de memoria, sino un tocar la profundidad de la presencia del Señor. Y eso no se genera, sino que se recibe sencillamente cuando expresas: Señor, acá estoy, llévame a las aguas profundas, quiero recibir de tu hermosura. Amén. Conclusión. Te dejo aquí 2 modelos del portal. Te animo a que lo tengas delante de tus ojos para que puedas seguir este mapa, experimentar al Señor y disfrutar del tiempo a solas con Él. Habrá un aumento de Cristo extraordinario, un forjamiento de Él en tu manera de ser y su luz brillará en tu diario vivir. Primer modelo de portal. A. Me presento ante Él. B. Oro la palabra. C. Permito que Él me guíe a orar por las cargas que Él ponga en mi espíritu. Un modelo de portal más avanzado. A. Me presento ante Él. B. Oro la palabra. C. Permito que Él me guíe a orar por las cargas que Él ponga en mi espíritu. D. Voy al altar. No te olvides de mandarnos tu testimonio